Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Queridos hermanos de California, saludos a la iglesia Hesperia de California. De verdad que estamos muy contentos y alegres de haber pasado un tiempo precioso con los líderes, ¿no? Con el pastor Rich, con el hermano David y todo el equipo que ha venido, la hermana Carolina, Francis, Liz, Catherine, y bueno, si se me pasan otros nombres, disculpen, pero realmente ha sido un tiempo precioso así aquí en Magdalena del Mar de Lima. Queremos seguir sirviendo juntos al Señor y le animamos a ustedes para que cuando se animan para el año que viene o posiblemente este mismo año, pero la verdad que le estimamos mucho. Ha sido un trabajo muy precioso y muy útil en el reino de Dios para extender su reino y sobre todo su obra, ¿no? Así que le animamos a todos para que vengan a Lima, Magdalena. Chao. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos otra vez el día de hoy.
Vamos a estar el día de hoy en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Comenzamos este capítulo del amor la semana pasada y estamos viendo versículo por versículo este capítulo, siguiendo nuestra serie de este año. Comenzamos con la esperanza, después la fe y ahora estamos en el amor. Y vamos a estar en 1 Corintios 13 los próximos 2 meses. Este capítulo, el capítulo del amor, interesantemente hablé la semana pasada que se encuentra en medio de una carta que es nada como una carta de amor, sino que es una carta de amonestación a la iglesia de Corintio. Pablo escribe esta primera carta a Corintio para serios problemas que habían surgido en la iglesia. Problemas de orgullo, de celos, de envidia, de descontento, de desconfianza. Y en el capítulo 13 es un instructivo de cómo resolver esos serios problemas de la iglesia. Es un instructivo del corazón y la actitud que debemos de tener en todos nuestros ministerios. Es un instructivo de cómo el creyente debe caminar en el Espíritu, con amor. El amor debe ser la motivación detrás de todo lo que hacemos, como creyentes, en la iglesia, en el trabajo, en todo lugar. Y el amor, hermanos, es la personificación de Dios. Dios es amor. El amor describe a Dios. Es un ejemplo que debemos de seguir si queremos que nuestras vidas reflejen el carácter de Dios. En todas partes en la Biblia vemos este tema del amor que se surge como algo importante, algo fundamental. Al final de este capítulo dice Pablo que el amor es el mayor de los tres, del amor y la fe. En Pedro nos dice que ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Romanos nos dice el cumplimiento de la ley es amor. En primera de Juan nos dice Dios es amor. Y en Juan 13 nos dice que el mundo nos conocerá por el amor que demostramos el uno por los otros. Así que es muy triste, hermanos, cuando el mundo no puede ver el amor de Dios en la iglesia. Y eso era el caso en la iglesia de la ciudad de Corintio. Era una iglesia donde abundaban los dones espirituales. Es una iglesia que fue fundada y discipulada bajo los más prominentes maestros de cristianos de esos días. Recibieron las mejores enseñanzas, recibieron sana doctrina y estaban en un lugar apto, estaban equipados en ese lugar, en esa ciudad estratégica para llegar a muchos que no conocían a Dios. Pero como vimos la semana pasada en los primeros 3 versículos, todo lo que hacían, lo hacían sin amor. Ellos hacían cosas sensacionales, eran elocuentes, hablaban en lenguas, pero dice Pablo que sonaban como un metal, eran como un símbolo nada más, porque lo hacían sin amor. Se jactaban de su conocimiento, se jactaban de su fe, de que conocían los misterios de Dios, pero les dice Pablo que sin amor el conocimiento y la fe no son nada. Hacían obras sacrificiales, hasta decían que estaban dispuestos a morir por Cristo, pero les dice Pablo que lo hacían sin amor y eso servía de nada. Y Pablo les advierte que tenemos que tener cuidado. Para nosotros también es una advertencia de cuando adoramos, que adoremos con amor. Cuando hablemos de Dios, que hablemos con amor. Cuando enseñemos la palabra, que lo enseñemos con amor. Cuando demostremos nuestra fe, que lo hagamos con amor. Cuando hagamos obras, sacrificios, servicios, que todo sea con el amor de Dios. Porque cualquier actividad que hacemos sin amor no es nada, es cero, no sirve de nada. Así que así comenzaron los primeros 3 versículos y después de decirnos lo que no es el amor, Pablo procede a decirnos cómo es el amor. Y eso vamos a ver del versículo 4 al 7. Primero les dice, lo que están haciendo no es amor y ahora les dice, esto es el amor. Ya les dije qué no es el amor, ahora les voy a mostrar qué es el amor. Primera de Corintios 13. Y voy a leer el versículo 4 al 7. 4 al 7. Dice la palabra de Dios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca los suyos, no se irrita, no guarda rencor.
No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Padre Celestial, gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por ejemplos de amor que nos das, Padre. Te pido, Padre, que usemos este tiempo, este estudio, para reflejar en nuestras propias vidas, comparar nuestro carácter, nuestra conducta entre estos ejemplos de amor y hacer una examinación honesta de cómo podemos cambiar para ser semejantes y usar a Dios de ejemplo como el amor que debemos tener. Bendícenos, Padre, bendice este tiempo, cada persona que nos está mirando, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que vemos aquí en estos 3 versículos, hermanos, no es una definición de amor, sino que es una descripción del amor. En realidad la Biblia no define el amor en términos de una actitud o un sentimiento o una emoción, sino que describe las obras, las actividades que dan evidencia del amor. Porque el amor de Dios, el amor ágape que hablamos la semana pasada, no es un sentimiento, no es una emoción nada más. Lo que vemos aquí es una descripción del comportamiento del amor. Son ejemplos del amor. Y en este pasaje podemos ver 15 verbos que describen el amor. Son verbos, no son adjetivos, no son cosas que definen el amor, sino que son verbos, es una acción. Un verbo es una palabra de acción y lo que vemos aquí son 15 verbos que describen el amor. Y al estudiar estos verbos podemos ver que lo que está describiendo aquí es a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Jesús es Dios, así que Jesús también es amor. Así que vamos a estar en estos 3 versículos del 4 al 7 por los próximos 4 o 5 semanas. Vamos a estar viendo cada uno de estos puntos de las descripciones del amor. Y para poder agruparlos, lo agrupé en 3 grupos. Del versículo 4 al principio podemos ver el carácter del amor. Después podemos ver la conducta del amor. Y después en el versículo 7 podemos ver la confianza del amor. Vamos a hacer el carácter del amor hoy y después las próximas semanas la conducta del amor. Así que vamos a comenzar, hermanos, y mi oración es que hagamos una evaluación honesta de nosotros mismos. Comparemos cada uno de estos ejemplos y preguntémonos, ¿refleja esto mi amor? ¿Refleja esto mi conducta? ¿Refleja esto mi carácter? Vamos a comenzar con el primero, el carácter del amor. El carácter del amor. El primer carácter del amor dice que el amor es sufrido. La palabra sufrido aquí significa paciente, significa tolerante. La palabra griega que se usa Pablo aquí es un tipo de paciencia específica. No se refiere a la paciencia con las circunstancias, con los eventos, con las experiencias. No significa esa paciencia que tienes que tener cuando estás esperando en la oficina del doctor. No significa ni siquiera esperar pacientemente con un dolor o un problema que estás teniendo. Voy a ser paciente para ver si se resuelve. No significa eso. Sino que describe la paciencia con las personas. La palabra aquí literalmente significa tener una mecha larga con otras personas. ¿Y qué específicamente es? Habla aquí de la capacidad de ser ofendido una y otra vez y tener el poder de vengarse, pero no hacerlo. Describe una persona que tiene el derecho de enojarse, tiene el derecho de vengarse, pero ni le pasa por la mente, ni siquiera lo contempla. La venganza no es una opción. Y esto, hermanos, era un concepto muy radical en esos tiempos en que Pablo escribe. Era un concepto único para el cristianismo y difícil de comprender en esa cultura griega que vivían. En ese mundo, ese tipo de paciencia se consideraba una debilidad. El filósofo griego Aristóteles dijo que la gran virtud griega es rehusarse a tolerar cualquier insulto u ofensa y estar dispuesto a vengarse ante cualquier herida.
Una persona con un corazón vengativo se consideraba una persona honrable, fuerte, valiente, y era de admirar a esa persona. Y eso todavía es verdad hoy, hermanos. Aunque ya no es tan obvio, ya no es tan directo, pero todos queremos, nos sentimos bien cuando vemos que alguien consigue lo que merece. Queremos que se haga nuestra justicia. Cuando alguien hace un mal, queremos que sufra, queremos que pague por lo que hizo. Lo podemos ver en las películas más populares hoy en día, son esas películas de los superhéroes, que son personas que encuentran desafíos, enemigos, son derrotados, pero después regresan y se vengan al que los ofendió. Y eso no son nada más de historias de venganza por una ofensa cometida. Por eso, hermanos, no vemos películas donde los malos ganan. Es bien raro ver una película que el malo gana, porque nadie quiere salir del cine sintiendo que el malo no consiguió lo que merecía. Queremos que los héroes se venguen. Queremos que las personas que sufren se venguen por lo que sufrieron. Que el ofendido reciba lo que merece. Pero hermanos, para Dios esto es lo opuesto del amor. El creyente es el que es herido, insultado, ofendido y está en una posición de vengarse, pero no lo hace. Eso es el amor. Nosotros como creyentes tenemos que comportarnos de esa manera. Y no decir, yo soy creyente, pero yo tengo un cierto nivel de paciencia. Mi paciencia tiene límite. Queremos decir, tenemos paciencia. Yo aguanto, pero solo hasta cierto punto. Yo siempre, esto es algo favorito que escucho de vez que siempre. Yo siempre he sido así. Yo siempre he sido impaciente. Y no puedo cambiar, nunca puedo cambiar. Hermanos, esas palabras nunca deben salir de la boca de un creyente, porque nosotros adoramos y seguimos un Dios que es un Dios de transformación y renovación. Es un Dios que cambia, es un Dios que tiene el poder de transformar y dar una nueva vida. Y el que dice que no puede cambiar, el creyente que dice que no puede cambiar, está diciendo que Dios no tiene el poder para cambiarlo, que Dios no es todopoderoso. Esa persona no se ha sometido a la autoridad de Dios, no ha declarado al Dios como su Señor y tiene que cuestionar seriamente si realmente es un creyente. Si tú piensas, hermanos, si tú piensas que Dios no te puede cambiar, debes cuestionar si realmente eres un creyente. Porque un creyente cree que Dios todo lo puede, hasta lo imposible, y tiene el poder de transformar vidas. Todo creyente tiene la capacidad de demostrar la paciencia de ser ofendido y no buscar venganza. ¿Por qué? Porque ese es el amor que es parte del fruto del Espíritu que todo creyente recibe cuando pone su fe en Cristo. Y si no lo estás demostrando, si tú eres un creyente y no estás demostrando paciencia, estás suprimiendo el fruto del Espíritu. Estás ignorando la dirección del Espíritu. Estás caminando y viviendo en la carne. No estás viviendo en el Espíritu. No estás dando evidencia de que eres hijo o hija de Dios. Por eso esa palabra paciencia aparece una otra vez cuando se habla del carácter que Dios espera de su pueblo. Efesios 4, 1 y 2 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad, con mansedumbre, soportándose con ¿qué? Con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Dios nos llamó a ser diferentes. ¿Cómo somos diferentes? Soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Cuando no demostramos ese amor, esa paciencia, no somos dignos al llamado. No somos dignos a ser llamados creyentes, a ser llamados hijos de Dios. Y no somos buenos testigos del amor de Dios. Dios desea que seamos pacientes. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda sus promesas, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia es la historia de un Dios paciente. La Biblia es la historia de un pueblo rebelde, de una creación desobediente, de una humanidad desleal, pecador. Y hermanos, si examinamos nuestras vidas, honestamente, vamos a ver que todos un día fuimos rebeldes, desobedientes, desleales. Aún lo somos de vez en cuando. Dice Efesios 2 que antes de que conociéramos a Cristo estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Dice Romanos 5 que éramos enemigos de Dios. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo le doy gracias a Dios que fue paciente conmigo. Le doy gracias a Dios que no recibí lo que merecía, que no recibí su ira, que no me borró de este mundo por mi rebelión, que no me dio el castigo por mi rebeldía, sino que fue paciente conmigo. Yo estoy agradecido que Él me amó con amor paciente y envió a su Hijo a morir en la cruz por mi rebeldía. Y en la cruz Jesús demostró esa paciencia de Dios, ese amor paciente, después de haber sido torturado, insultado, burlado. Él miró a esos que le estaban dañando y ofendiendo. ¿Y qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Siendo Dios todopoderoso, pudiendo haberse bajado de esa cruz y vengarse, Él aguantó pacientemente ese castigo por nuestros pecados. ¿Por qué? Por amor. Él sufrió pacientemente por amor al mundo. En la cruz Él demostró el amor que Él desea que nosotros demostremos. Un amor paciente que perdona al que nos ofende. Ay, pero es que tú no sabes lo que me hizo esa persona. No importa qué es lo que hizo, te aseguro que no es más grande a la ofensa que tú le habías hecho al Dios Santo. Ay, pero no es primera vez que me lo hace. Ya ni le creo cuando me pide perdón. ¿Cuántas veces lo voy a perdonar? Un hermano que con muchos años de creyente me hizo esa pregunta. Estaba enojado con otro hermano porque le habían ofendido. Vino a verme en mi oficina a poner la queja. Y como siempre cuando alguien viene a ponerme una queja, lo primero que le pregunto es, le digo, ¿ya hablaste en privado con esa persona? Y me dijo, no, esta vez no hablé con él, porque ya he hablado con él muchas veces. Y cada vez que me hablo con él y le reclamo, me pide perdón, pero lo vuelve a hacer. Ya no lo creo. ¿Cuántas veces tengo que perdonarle? Así que abrí mi Biblia y me fui a Mateo 18. Y le dije lo siguiente, Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino que aún hasta 70 veces 7. El contexto de esto es que las reglas judías decían que podías perdonar a una persona que te ofende 3 veces. Después de eso tenías todo el derecho de vengarte. Así que Pedro habrá dicho 7 veces, es un número perfecto, es un perdón perfecto, ya con eso ya estoy absuelto, ya puedo vengarme. Es mucho más de lo que requiere la ley. Qué bondadoso estoy siendo, diría Pedro. Pero Jesús le dice, no son 7, sino que 60 veces 7. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Que el número mágico para perdonar son 490 veces? No. Jesús está diciendo que no debe haber límite a nuestro perdón. Jesús está diciendo, tu perdón no debe tener fin. El perdón no tiene límites. Debes perdonar cuantas veces te ofendan. No importa si la otra persona te pidió perdón o no. No importa si es la primera o segunda, tercera vez que te ofende. El perdón depende de ti, no depende de la otra persona. No depende que la otra persona te pida perdón. Tú tienes que perdonar como creyente. Ahora, hermanos, hay que aclarar porque muchas veces nos confundimos. No queremos perdonar porque pensamos que al perdonar estamos aceptando la ofensa o estamos pretendiendo que nada pasó. Perdonar no significa que negamos la existencia de la ofensa. No significa que negamos el dolor que nos causó. No significa que aceptamos el comportamiento de la otra persona. Y tampoco significa que vamos a aceptar que nos hagan lo mismo una y otra vez.
Una cosa es perdonar, otra cosa es ganar la confianza. El que nos perdona tiene que ganar nuestra confianza. Lo que significa es que somos obedientes, de que somos imitadores de Cristo, de que tenemos amor paciente y que estamos perdonando como Él perdonó y como Él exige que nosotros perdonemos. El perdonar de esta manera no es fácil, porque va en contra de todo lo que es natural, toda nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza queremos que el que nos ofenda sienta el mismo o más dolor de lo que nosotros sentimos. Nuestra naturaleza desea venganza, desea ser vindicado, desea desquitarse. Pero eso es lo que la carne desea. Pero el creyente ya no tiene que vivir en la carne. Tenemos ahora el Espíritu Santo que puede vencer los deseos de la carne. Pero tenemos que darle control al Espíritu Santo. Tiene que seguir la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que estar dispuestos, como dijo Jesús, estar dispuesto a morirte, a crucificarte, a crucificar los deseos de la carne para seguir los deseos del Espíritu. Y eso no es fácil. Pero aquí unas maneras que podemos hacer. 3 maneras de perdonar cuando nuestro deseo es vengarnos. Número 1, no esperes. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vamos a ver más en unas 2 semanas más en detalle este versículo, pero no esperes. Toma una decisión consciente e inmediata de perdonar. Hazlo ya. No permitas que se consuma tus pensamientos. No lo pienses 2 veces, no le busques otra salida. Desalójate de ese enojo, de ese rencor, aún cuando estás dolido. Mientras más esperas, más difícil va a ser perdonar. Y dice ese versículo que le vas a abrir la puerta a Satanás. ¿Que para qué? Para que entre en tu mente y te haga crear odio en tu corazón. Mientras más te esperas, más difícil será resistir la tentación de vengarte. Segundo, entrégaselo a Dios. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? De Dios. La venganza pertenece a Dios. Cuando nos vengamos, estamos usurpando a Dios. Cuando nos vengamos, estamos tomando el lugar de Dios. Nos estamos haciendo nuestros propios Dios. La venganza, hermanos, es idolatría, porque es el tomar el lugar, la función que solo le corresponde a Dios. Y muchas veces no podemos perdonar porque lo queremos hacer en nuestra propia fuerza. Como mencioné, no es algo natural. Tenemos que darle eso a Dios. Entregárselo al Señor. De Dios, esto te corresponde a ti, te lo entrego a ti y yo voy a perdonar. Tercero, ora. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No ores que lo castigue Dios. No digas, Dios, te pido que lo apartes de mi vista, que ya no se venga enfrente de mí. Eso no es una oración para el bien de la otra persona. Ora por el bien de esa persona. Ora que Dios cambie tu actitud hacia esa persona. Ora que lo puedas tratar a Él con la paciencia que Él tuvo contigo. Pídele que cambie tu actitud, tu corazón hacia esa persona. El perdón, hermanos, es el acto más semejante al carácter de Dios. Nunca somos más imitadores de Dios que cuando perdonamos. El perdonar es evidencia de crecimiento espiritual. No permitamos que la falta de perdón destruya la armonía, que destruya la iglesia, la unidad, que te quite el gozo de la salvación. No permitas que la venganza divida el cuerpo de Cristo. La paciencia es una poderosa característica del amor. Es un carácter del amor, no es debilidad, al contrario,
El enojarse y envergarse es lo débil. ¿Por qué? Porque es lo más fácil hacer. La paciencia demuestra control propio, demuestra obediencia a los deseos de Dios. Y es la manera muy efectiva de ganarnos a nuestros enemigos, perdonándonos, teniendo paciencia con ellos. Abraham Lincoln fue un presidente de Estados Unidos durante el tiempo de mayor división en los Estados Unidos, tiempo de la guerra civil. Él tenía muchos enemigos que no estaban de acuerdo con sus políticas. Uno de ellos, de sus críticos más vocales y públicos, era el abogado y político Edwin Stanton. En los periódicos él llamaba a Lincoln un payaso, un despreciable. Una ocasión dijo que no era necesario ir a África a ver un gorila, solo tenías que ir a la Casa Blanca para ver al presidente. Pero Lincoln nunca jamás le respondió, nunca le dirigió una mala palabra o una ofensa. Cuando Lincoln se volvió presidente y era tiempo de escoger un ministro de guerra para su gabinete, él eligió a Stanton, este supuesto enemigo que le ofendía, que le insultaba. Y cuando le preguntaron por qué, dice, porque él es el mejor hombre para el puesto. Años después, en la noche en que el presidente Lincoln fue asesinado, en ese cuarto pequeño donde fue llevado el cuerpo del presidente, ahí estaba Stanton, en una esquina, destrozado, llorando. Y lo escucharon a decir entre lágrimas, ahí reposa el mayor gobernante de los hombres que el mundo jamás haya visto. Ese es el producto de la paciencia, del amor de Lincoln, del perdón. Él tenía derecho de enojarse, de vengarse, de darle la espalda, pero no lo hizo. Ese es el amor paciente que Dios tiene con nosotros. Ese es el amor paciente que nos convierte en enemigos de Dios a hijos de Dios. Hermanos, ¿se imaginan cómo sería la iglesia si todos demostramos ese amor paciente? ¿Se imaginan cómo serían los hogares si todos demostramos ese amor paciente? ¿Se imaginan cómo serían los matrimonios si todos demostramos ese amor paciente? No nos tenemos que imaginar, hermanos, lo podemos vivir despojándonos de ese espíritu vengativo, despojándonos de todo rencor, despojándonos y crucificando los deseos de la carne y caminando en el espíritu, aprendiendo a perdonar como Dios nos perdonó. Eso nos lleva a la segunda característica del amor. El amor es benigno. Bondadoso es otra palabra. La benignidad y la bondad es el otro lado de la tortilla de la paciencia. La paciencia soporta las ofensas de los demás y la bondad lo recompensa con buenas obras. La paciencia dice, tolero cualquier cosa que mis enemigos me hagan. La benignidad dice, supliré las necesidades de mis enemigos. La raíz de esa palabra es la palabra útil. Significa ser útil. Significa servir de utilidad a la persona que te ofende. Viviré una vida para beneficiar a los demás. Eso es la benignidad. El amor es siempre estar pendiente de cómo podemos ser útil para otros. Ese es el contexto aquí. Describe la persona de amor. No es una definición, es una descripción, es un verbo, es un acto, es una obra de generosidad. Es el acto de ver una necesidad y suplirlo, aunque no lo merezca. Como decía la abuela de mi esposa, haz el bien sin mirar a quién. Es suplir la necesidad, mirar una necesidad y llenar esa necesidad, sin importar quién es, sin importar si lo merecen, sin importar que es una persona que te ofendió. Muchas veces asociamos la bondad con una actitud dulce, una disposición agradable. Pero eso es mucho más que eso, hermanos. La bondad es mucho más que ser dulce o agradable. La bondad se demuestra con obras. Es la disposición de ayudar a otros. Es la disposición de suplir necesidades. Es la manera que Dios dice que debemos tratar a nuestros enemigos. Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperando de ello nada.
y será vuestro galardón grande, y seráis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Cuando Jesús dijo, ama a tus enemigos, no dijo, sé agradable con ellos, no dijo, salúdalos, no dice, sonríalos, sino que está diciendo, haz cosas buenas para tus enemigos, demuéstrales tu amor, trátales como Dios te amó. Él te amó a pesar de que eras su enemigo. Él te amó aunque eras un pecador. Él te amó aunque estabas en rebelión con Él. Y aún así, Él derramó su amor en ti. ¿Cómo? ¿Cómo lo derramó? Con obras, enviando a su Hijo a morir en la cruz. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor con nosotros. Lo muestra. Es una acción, es una obra, es una actividad. Muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recuerden, hermanos, el contexto de este capítulo es una carta de amonestación. Muchos problemas en esa iglesia. En esa iglesia no había ese amor fraternal, no se tenían afecto, no había amistad, no había amor. Lo que había era división, pleitos, contenciones, tremendo egoísmo, jactancia, menosprecio. Pablo le está escribiendo a esta iglesia en conflicto, que no le importa pisotear a otros para beneficiarse a sí mismo. Y les dice, este ambiente de división, de egoísmo, de contienda, de enemistad, este ambiente es el ambiente óptimo para que puedas lucir un carácter de amor. ¿Cómo? Soportándose unos a otros con paciencia y haciendo buenas obras unos a los otros, benignidad. Ahora, hermanos, igual como la paciencia es un ejemplo de Dios, también la benignidad es un ejemplo del carácter de Dios. Tito 3, 4 y 5 dice, pero cuanto se manifestó la bondad de Dios para nuestro Salvador y su amor para los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es benigno, Dios es bondadoso, todo lo que hace es bueno. Él hace las cosas buenas, útiles para el mundo. Él suple las necesidades de los necesitados. Y Él desea que seamos benignos, porque la benignidad es lo que sana al mundo. La benignidad es lo que sana relaciones. La benignidad es lo que sana familia. Así que siempre debemos preguntarnos, ¿somos bondadosos unos con los otros? ¿Somos bondadosos aún con los que nos ofenden o les damos la espalda? ¿Qué puedo hacer para suplir la necesidad de esta persona que me ha ofendido? ¿Cómo puedo ser útil? ¿Cómo puede ser algo significativo para mi pareja justo después que me ha enojado? ¿Cómo puedo pagar su ofensa con bondad? ¿Cómo puedo pagar el dolor que me causó con una buena obra que le sea de utilidad? En nuestras familias, los padres siempre debemos preguntarnos, ¿soy benignos con mis hijos? ¿Me esfuerzo para hacer cosas bondadosas por ellos? Y no me refiero a comprarles cosas o darles de comer o darles una cama para dormir, sino que me refiero a hacer obras para que ellos suplan su necesidad, para hacer cosas para ellos cuando no es necesario hacerlo, cuando no lo esperan, para caminar esa segunda milla cuando ya estás cansado de caminar. La benignidad no es pelear por tus derechos, no es pelear por lo que crees que mereces, sino que es procurar de ser de utilidad para los demás, incluso para los que te ofenden. Se dice que 2 hombres estaban caminando por un sendero y se encuentran en un precipicio entre las montañas donde tienes que saltar para cruzar, no hay manera de cruzar.
Y no hay espacio para que los dos crucen. Así que se quedan parando, viéndose unos a los otros a ver qué van a hacer. De repente uno de ellos se acuesta en medio del precipicio y permite que el otro camine sobre él para cruzar al otro lado. Ese es el carácter de amor. No le importa que lo pisoteen si va a beneficiar a alguien más. El amor es amable, sana las heridas, es paciente, soporta cualquier cosa, nunca busca la venganza y siempre responde a las ofensas con bondad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este día, por tu palabra perfecta, Padre, por el privilegio de poder estudiarla. Te pido, Padre, que examinemos nuestros motivos, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro carácter y nos preguntemos, ¿somos pacientes? ¿Somos pacientes con otras personas que nos ofenden? ¿Somos bondadosos? ¿Suplimos sus necesidades aunque no lo merezcan? Y que este sea el momento, Padre, que decidamos despojarnos de todos esos deseos de la carne para vivir y demostrar este carácter tuyo, este amor, esta paciencia y bondad que solo proviene de tu amor, y demostrarle al mundo que somos hijos del Dios de amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana y vamos a comenzar siguiendo este estudio. Vamos a ver el comportamiento del amor. Dios le bendiga.